Bueno, vamos a empezar en oración. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por la bendición que nos concedes, Señor, de estar aquí, a pesar de los desánimos, las alegrías, la enfermedad o la buena salud, las tristezas o los gozos, Señor. Estar cada domingo aquí nos recuerda que todos estos cambios en nuestra vida terrenal, Señor, son pasajeros y que lo que nos espera contigo, Señor, es una bienaventuranza eterna, una eternidad llena de gozo, de felicidad, disfrutando para siempre en tu presencia, amándote y siendo amados por ti. Te pedimos, Señor, ahora en este momento, que nos conduzca, Señor, en lo que vamos a ver en la clase, en los pasajes que vamos a estudiar, en las preguntas, en los comentarios. Que seas tú, Señor, en todo y por todo, exaltado y glorificado, en lo que hacemos y lo que decimos. Te lo rogamos, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar o reiniciar con la clase de la clase pasada. Voy a retomar brevemente desde donde quedamos para continuar con el tema. Y veíamos que así como el venir al servicio, venir a adorar al Señor, es un encuentro con Dios, así como venimos a ser renovados por Dios, que es lo que hemos visto en los dos primeros temas, también en el venir a adorar al Señor, en la adoración al Señor, el pacto de Dios con nosotros es renovado. Y dijimos, bueno, ¿qué es el pacto? ¿Qué es un pacto? Y dicho de la forma más sencilla posible, el pacto es esa relación que Dios ha establecido con nosotros y que Él garantiza por medio de su palabra. Es la definición más sencilla posible de pacto. Y en esa relación que Él tiene con nosotros, que es una relación de pacto, es lo que Él renueva cada vez que venimos a adorarlo. ¿Dónde encontramos esto del pacto? Bueno, lo encontramos en toda la Escritura. La Escritura nos habla a grandes rasgos de un gran pacto hecho por Dios con su pueblo por medio de Jesucristo. Cristo es el mediador de ese pacto, es lo que vamos a ver en el tercer punto. Y es esa relación pactual que Dios ha establecido con nosotros, dándonos sus promesas, pero también colocándonos deberes, obligaciones, la que en cada servicio de adoración nos es recordada y es renovada. Renovada no porque Dios necesite renovarlo, renovado porque nosotros necesitamos recordar lo que Dios ha hecho. Renovada en ese sentido, necesitamos recordar lo que Dios ha hecho. Nosotros entonces podemos acercarnos al Señor, cuando venimos cada domingo, podemos acercarnos, como dice Hebreos 10, verso 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es la razón por la que podemos venir. Venimos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Venimos porque Él derramó su sangre y ahora Él nos hace aptos para venir a Dios, nos capacita en toda buena obra. Quiero que me acompañen a Hebreos, a la carta a los Hebreos, capítulo 13. Versículos 20 y 21. Hebreos 13, versos 20 y 21. Bueno, leo para ustedes.
Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, miren, esa doxología tiene muchos elementos que nos muestran básicamente lo que es el pacto. Nos habla de que Dios es el Dios de paz. Nos dice que Dios es el Dios de paz. Y Dios de paz, ¿por qué? Porque Él es quien ha hecho la paz entre Dios y los hombres, entre Él y los hombres. ¿Y qué hizo el Dios de paz? El Dios de paz nos dio un mediador. Dice, el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús. El Dios de paz resucitó a Cristo de entre los muertos. Y cuando dice resucitó a Jesús, nos recuerda a todo. Nos recuerda que Jesús vino a humillarse como hombre, que Jesús vivió una vida perfecta obedeciendo todos los mandamientos, que Jesús fue a la cruz a pagar por nuestros pecados y que Él venció la muerte no la podía retener y ascendió a la diestra de Dios Padre. Todo eso lo hizo Dios por hacer la paz entre nosotros y Él, el Dios de paz. El Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. El Señor Jesús es el gran pastor de la iglesia. Mediante, y aquí es donde quiero que se fijen en lo que dice, mediante la sangre del pacto eterno. Mediante la sangre del pacto eterno. Es decir, Dios Padre entrega a su Hijo porque el pacto eterno hecho por Dios para rescatar a su pueblo exigía que una víctima, que Cristo fuese sacrificado por nosotros. Y lo describe en términos de ¿qué? De pacto. O sea, Dios Padre entrega al Hijo porque ese fue el término del pacto, que Dios Padre entregaría al Hijo. Y por eso nos dice que la sangre que fue derramada por Jesús es la sangre del pacto eterno. De un pacto temporal, eterno. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Desde la eternidad y hasta la eternidad. El pacto que hizo Dios con su pueblo por medio de Cristo, y Cristo en un punto del tiempo, Él entró a nuestro tiempo humano, a nuestra temporalidad humana, a nuestra existencia humana, y en un punto del tiempo se sacrificó. Pero este es el pacto que desde la eternidad Dios había hecho para rescatar a su pueblo. Que Él entregaría a su Hijo y que su Hijo moriría por nosotros para rescatarnos. La venida de Cristo no es un plan B, porque a Dios le falló el Antiguo Testamento. Es el plan eterno de Dios haber entregado a su Hijo. Ese es el plan eterno de Dios. Y esa sangre derramada es llamada aquí, volvemos a decirlo, la sangre del pacto. Es la sangre del pacto. Es la sangre del pacto eterno. ¿Y qué hace esa sangre del pacto eterno? O sea, ¿qué logra Cristo con su sacrificio? Dice, los haga aptos en toda obra buena, para hacer su voluntad, obrándole en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo. ¿Qué hace Dios? Aquí describe una de las características. Gracias a lo que Cristo consiguió en la cruz, nosotros ahora hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que obra en nosotros, nos da una nueva vida y nos capacita para vivir para Él.
Eso fue logrado gracias a lo que Cristo logró en la cruz. Gracias a lo que Cristo logró en la cruz. Él muere, el Padre acepta el sacrificio y Cristo entonces derrama el Espíritu cuando asciende en Pentecostés para llamar a su iglesia. Esa es la sangre del pacto eterno. Ese es el pacto, es lo que vamos a ver hoy. Ese es el pacto que se renueva en cada servicio de adoración. Se renueva no porque Dios tenga que arrancar de cero. Es decir, no es que se renueva porque en la semana nos salimos del pacto y Dios ahora tiene que volverlo a renovar. No, cuando hablamos de renovar estamos diciendo que Dios nos lo recuerda a nosotros. Cuando venimos aquí cada domingo, Dios nos recuerda a nosotros cuáles son los términos de su pacto. ¿Y cuáles son los términos de su pacto? Los leímos ahorita en Hebreos 13 de forma resumida. Dios entregó a su Hijo derramó la sangre del pacto eterno para hacernos aptos para venir a Él. Eso es lo que a nosotros se nos recuerda cada domingo. De diferentes formas. Toda la Escritura habla de Cristo. Nos recuerda de diferentes maneras. Por Dios, que conoce cómo somos los seres humanos, por eso nos dio historias, leyes, salmos, proverbios, epístolas, porque Él sabe que nosotros necesitamos escuchar la verdad de diferentes maneras, pero recordándonos esta obra, que Cristo se entregó por nuestros pecados, conforme a la voluntad de Dios Padre, para salvarnos, para rescatarnos, para hacernos aptos para venir delante de su presencia. Dándonos su justicia, nos presentamos delante de Dios por la justicia de Cristo. Dios nos da una nueva vida, un nuevo corazón, para que le amemos, para que le sigamos. Dios nos santifica, Dios nos adopta como hijos. Eso básicamente, dicho de forma resumida, es el pacto. Dios ha establecido una relación con nosotros, su pueblo, que Él ha garantizado por su propia palabra. Que Él ha garantizado por su propia palabra. Entonces, decíamos la vez pasada, y en ese punto quedamos, que Dios, cuando establece su pacto con su pueblo, Él estableció los términos de cómo su pueblo lo adora. Y hablábamos del jardín del Edén, y nos quedamos ahí en el jardín del Edén. Básicamente decíamos que en el jardín Dios crea a Adán. ¿En qué día? Vamos a ver si ya hacemos ese recorrido. ¿En qué día crea a Adán? ¿Y qué tiene que hacer Adán el día inmediatamente siguiente después que es creado? Adorar. Entra el día de reposo. Tiene que adorar. Y en esa adoración, veíamos la vez pasada, dijimos, Dios lleva a Adán al jardín. El texto en Génesis 2 lo dice. Él lleva a Adán al jardín. El jardín es el lugar donde está la presencia de Dios de manera especial en la tierra. Él lo lleva al jardín y en el jardín Dios le da a Adán una comisión o una orden. Veíamos lo que esa orden contiene. Dijimos, Dios le dijo a Adán que tendría que dominar la tierra, que tendría que sojuzgarla, que tendría que multiplicarse, que tendría que dominar a todas las criaturas de la tierra. Y vimos lo que significa eso en relación con Satanás, lo que Adán tenía que hacer. Y que Adán no tenía que comer del árbol de la ciencia, el bien y del mal. Que si comía de ese árbol, moría. Y que en algún momento Adán tendría acceso al árbol de la vida. Y dijimos, ¿cómo sabemos que Adán no tuvo acceso al árbol de la vida? Porque al final, después que Adán es expulsado, Dios dice, cerremos la entrada para que no coma del árbol de la vida. Por eso sabemos que no alcanzó a comer. Solamente comió del árbol de la ciencia, el bien y del mal. Y entró el pecado del mundo y morimos. Recordamos entonces, hablando de la adoración, ¿qué adoración había en el Edén? Es muy sencilla. Adán venía a Dios, Dios le recordaba cuál era su orden, cuál era su palabra. Tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, y yo te prometo esto. Esto es lo que tienes que hacer, esto no lo debes hacer, y esta es mi promesa.
comerás el árbol de la vida. El árbol de la vida estaba ahí. Esa era la promesa de Dios. Adán cae. Y entonces vimos que entró ¿qué? Al mundo. El pecado, la muerte y la necesidad de los sacrificios. Y la necesidad de hacer sacrificios. Y entonces encontramos de ahí en adelante, desde Caín y Abel, que se tenían que sacrificar animales. Y que esos sacrificios animales apuntaban a la venida de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios había prometido que su Hijo vendría, que su Hijo derrotaría a Satanás y que Cristo quitaría el pecado del mundo. Entonces, de ahí en adelante, vemos que el pueblo de Dios, durante todas las épocas, adora a Dios. Y lo adora, y el elemento de la sangre, el elemento del sacrificio, está allí. El elemento del sacrificio está allí. La sangre pasa a formar parte de la adoración. La sangre empieza a formar parte de la adoración. Y la sangre entra a la adoración para básicamente ¿qué? Limpiar. Para limpiarnos del pecado. Allí entra la sangre. Como hay pecado, se necesitan los sacrificios. Entra la sangre. Otro elemento que entra. Ya vemos. Vamos a ir agregando aquí los elementos. Creo que es mucho más práctico. Básicamente en el Edén había llamado, había la proclamación de la palabra, que era lo que Adán tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Y había una promesa. Eso era lo que había en el Edén. A esos tres elementos básicos que había en el Edén, entra lo que les digo, la sangre. Entran podríamos colocarlos en rojo. Entran los sacrificios. Entran los sacrificios a la adoración. Y hay otro elemento que entra después de esto, que son las comidas. Ya les voy a hablar de las comidas. Esto es lo que entra a la adoración. Llamado, proclamación y promesa están desde el Edén. Dios llama a Adán, lo introduce en el jardín, le dice, tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, y le da una promesa. El pecado entra al mundo. ¿Qué sucede? Encontramos que los sacrificios empiezan a entrar. Desde Caín y Abel entran los sacrificios. Y ahorita les hablo de este tema de las comidas. ¿Dónde es que vemos las comidas? Esto lo vemos desde Abraham. Desde Abraham. O sea, esos son los elementos básicos de la adoración. ¿Por qué resalto esto? Resalto esto para que veamos que nuestra adoración no es arbitraria. No es lo que nos imaginamos cómo debemos adorar. Es lo que Dios ha instituido en su palabra, los elementos que Él nos ha dado. Entonces, esos elementos están ahí y agregamos uno más, aparte de la promesa, aunque no tenía acá espacio, y es la comisión o envío, que también se refleja en lo que nosotros llamamos la doxología. Es decir, ¿qué es eso final? Ese envío. Dios envía a su iglesia al mundo de nuevo. De nuevo la envía al mundo. Dios la despide. ¿Para qué? Para que haga una obra. Para que haga un trabajo. En ese caso, alcanzar otros para Dios. ¿Dónde vemos ese elemento de que Dios envía? Desde el Antiguo Testamento lo vemos. Ahora, ¿dónde los empezamos a ver por primera vez juntos a todos? En el monte Sinaí. Es la primera vez en que vemos una escena de adoración donde encontramos a Dios
renovando el pacto con su pueblo, recordando lo que Él ha hecho por ellos. Vamos a hacer un recorrido en Éxodo de varios pasajes para que veamos cómo aparece la adoración con casi todos los elementos que conocemos hoy. Vamos a Éxodo 4, en primer lugar. Éxodo 4. Éxodo 4, verso 22 y 23. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y este te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir, por tanto mataré a tu hijo, a tu primogénito. Ok. ¿Por qué Dios le exige a Faraón? ¿Cuál es el propósito de Dios al exigirle a Faraón que libere a Israel? Dios ha adoptado a Israel como su hijo y le ha dicho, déjalo que salga o libéralo para que me sirva o para que me adore. Para que me adore. En Génesis, ahí mismo en Éxodo 3, solo. Ciertamente yo estaré contigo, respondió el Señor. La señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Ok. Lo encontramos 2 veces. ¿Dónde se apareció Dios a Moisés por primera vez? En la zarza. ¿En qué monte? En el Sinaí. En Horeb, en el Sinaí. Y le dice, cuando saques a Israel, vendrás acá con ellos para que me adoren. O sea, lo que se vivió en Sinaí fue un ¿qué? Pues sí, se entregaron las tablas de la ley, se entregaron las leyes civiles, se hicieron muchas cosas allí, ya vamos a verlo con calma. Pero ante todo lo que pasó en Sinaí fue un servicio de adoración. Eso fue lo que ocurrió en Sinaí, un servicio de adoración. Entonces, podemos ir ya a Éxodo 20. Podríamos decir, en Éxodo 20, formalmente se empieza este servicio. Y vamos a empezar a ver varios de los elementos de lo que nosotros llamaríamos un servicio de adoración. Dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Estas palabras iniciales que están en los 2 primeros versículos de Éxodo 20, tienen muchísimo contenido. Le recuerdan a Israel por qué están allí en ese momento. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Aquí tenemos que ir un poco más atrás y recordar cómo salió Israel de Egipto. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, Él envió ¿cuántas plagas? 10 plagas. En esas 10 plagas, Dios destruyó a los egipcios, pero además hizo algo con Israel. Él hizo distinción entre Israel y Egipto, sobre todo hablando de la última plaga. Él distinguió entre los dos. Y cuando Dios saca en la última plaga a Israel de Egipto,
Dios dijo, voy a tomar la vida de los primogénitos egipcios, incluyendo el primogénito de Faraón. Pero a ustedes los liberaré. ¿Pero qué tenían que hacer los israelitas? Tenían que sacrificar un cordero. Ellos tenían que sacrificar un cordero y poner la sangre, pintar los dinteles de la puerta con la sangre del cordero. Entonces, ¿por qué Israel fue salvado? Y dice en Éxodo atrás que no solamente israelitas, hubo muchos extranjeros que no fueron israelitas, que también creyeron y también fueron libres. ¿Por qué Israel y todas las personas que creyeron en ese momento fueron salvadas? ¿Quién pagó por los primogénitos de Israel? ¿Por qué los primogénitos de Israel no murieron? Porque murió ¿quién? Un cordero. Un cordero pagó en lugar de ellos. Entonces, Dios saca a todos aquellos, a todas esas familias que creyeron que por medio de un sustituto sobre ellos no vendría el juicio, no vendría la muerte. Y esos son los que están allí, al pie de Sinaí. Son ellos los que están allí adorando. Y Dios les está recordando, recuerden que ustedes están aquí, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Recuerden que yo juzgué a los egipcios y recuerden que yo entregué un cordero por cada familia. Yo entregué un cordero que pagó y por eso ustedes salieron libres. Por eso ustedes dejaron Egipto. Ese primer llamado, ese segundo versículo, ese primer llamado le recuerda a Israel que están allí por gracia. Porque Dios distinguió entre los egipcios y ellos. Ellos están allí por gracia. Este es el llamado a la adoración. Dios nos recuerda que Él nos recibe por lo que Él ha hecho. Dios nos recuerda que Él nos recibe por lo que Él ha hecho. Y cuando se instituyó el tabernáculo y luego el templo, esto se hacía y se hacían varios sacrificios. Se hacían 3 sacrificios, de hecho. Entonces, lo primero que ocurre al inicio es un llamado donde Dios les recuerda por qué ellos están ahí. Dios les recuerda que ellos han sido limpiados, que ellos han sido salvados, porque un cordero pagó en lugar de ellos. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después de esto? Bueno, Él, en ese inicio, Él llama y consagra a su pueblo, les recuerda que ellos son su pueblo, y entonces les da su palabra, les enseña su voluntad, que son los 10 mandamientos. Básicamente Dios le da el elemento de la palabra, les dice cómo deben vivir para Él. ¿Cómo deben vivir para Él? ¿Pero por qué? Porque Él se los impone simplemente porque Dios quiere, bueno, que Dios lo puede hacer de hecho, pero porque Dios se los impone porque sí, no porque Él los saque, Él los había llamado, Él los había librado de Egipto. Como Él los libró, como Él los salvó de Egipto, entonces Él les entrega los 10 mandamientos. Él les entrega los 10 mandamientos a ellos. Luego de los 10 mandamientos, siguen alrededor de 3 o 4 capítulos en Éxodo, del 20, 21 al 23, 3 capítulos, donde Dios entrega diferentes leyes civiles. Él entrega diferentes leyes a Israel
que debemos entenderla siempre como una aplicación de los 10 mandamientos. Es decir, cómo vivir los 10 mandamientos ahora que Él los iba a conformar como una nación. Es básicamente cómo iban a aplicar los 10 mandamientos. Incluso les da la aplicación. Y luego de esto, del llamado de los 10 mandamientos, que son la voluntad de Dios con su aplicación, ocurre en Éxodo 24, solo unos capítulos después, dos cosas bastante importantes. Ocurre una consagración y ocurre una cena pactual. Esto es Éxodo 24. En Éxodo 24, Dios les recuerda en esta consagración que la sangre del pacto ha sido derramada por ellos. Lo dice en el versículo 7 y 8. La sangre del pacto ha sido derramada por ellos. Recuerden cuando fue derramada para sacarlos de Egipto. La sangre del pacto fue derramada por ellos. Y entonces ocurre una cena pactual. ¿Cuál es la cena pactual? Está desde el verso 9 hasta el 9 al 11. Versos 9 al 11. Éxodo 24, 9 al 11. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo, pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Ok, en esa escena, Dios básicamente representa el cielo en la tierra. Hay un embaldosado de zafiro, está Dios allí presente, y dice el pasaje que ellos comieron y bebieron con Dios. ¿Quiénes estaban allí? Estaba Moisés, estaba Aarón, estaba Nadab y Abiú, que eran los dos hijos que probablemente iban a reemplazar a Aarón, y estaban los ancianos, llamados en esta versión los príncipes, 70 de los ancianos, los príncipes. Ellos allí comen y beben. Ellos comen y beben. Ahora, ¿a qué elemento se les parece eso? A la Santa Cena. A la Santa Cena. Entonces, lo que ocurre en Sinaí, lo que ocurre en Sinaí fue un servicio de adoración. Y lo dice el mismo pasaje. No es que yo lo estoy deduciendo. El mismo pasaje dice que Dios los iba a llevar a Sinaí para que lo adoraran. Y eso fue exactamente lo que pasó. Ellos llegan a Sinaí, Dios los llama, los consagra, recordándole el sacrificio que había hecho por ellos. Bueno, el cordero que entregó para ser sacrificado por ellos. Luego les da su palabra, los 10 mandamientos. Luego les explica, desde el capítulo 21 al 23, cómo podían vivir esos 10 mandamientos, una aplicación. Y luego les entrega los invita a una cena pactual. Por supuesto, no estaban todos, estaban representados en el sacerdocio y en los ancianos. En ese sentido, valga decir, el nuevo pacto es superior, porque a la cena venimos todos los que profesamos fe en Cristo, no solamente un representante de nosotros. Pero todo lo que encontramos allí en Sinaí son los elementos básicos de un servicio. ¿Y el pueblo cómo respondió a eso? Dice el pasaje en el verso 3, haremos todo lo que el Señor nuestro Dios nos mande. Así respondió el pueblo. Haremos todo lo que el Señor nuestro Dios nos mande. Sinaí, entonces,
en Sinaí Dios renovó el pacto con su pueblo. ¿Cuál pacto renovó? El que había hecho con los padres, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Él había dicho, Abraham, Isaac y Jacob, Abraham especialmente, Génesis 15, yo llevaré a Israel para que sean cautivos 400 años en Egipto, pero luego los sacaré de allí. Dios en Sinaí renovó su pacto con su pueblo. Renovó el pacto con su pueblo. Estos elementos que vemos aquí en Sinaí los encontramos en otras porciones del Antiguo Testamento. Los encontramos en varias porciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a tomar solo una, la más notable, tal vez, la más extensa de todas. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 5, si mal no estoy, desde ahí empieza, y allí vamos a ver la consagración del templo recién construido por Salomón. Segunda de Crónicas, capítulos 5 al 7. Vamos a ver ahí varias cosas. Ok. Leamos primeramente los versos 1 al 3 de Segunda de Crónicas, capítulo 5. Página 433. Así fue terminada toda la obra que Salomón hizo para la casa del Señor. Y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro y todos los utensilios, y los puso en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de la tribu y a los principales de las casas paternas de los israelitas para subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, el cual es Sión. Y se reunieron ante el rey todos los hombres de Israel en la fiesta del mes séptimo. Ok. ¿Qué hace Salomón? Salomón termina el templo, termina la construcción del templo, y dice el pasaje que él reunió a los ancianos de Israel con los jefes de tribus y los principales de las casas paternas. Estaba bastante representado Israel allí. Él los reúne a todos. En ese momento ocurre formalmente el llamamiento. El pueblo viene a reunirse para la consagración del templo. Tenemos allí en primer lugar un llamamiento a adorar. ¿Qué más ocurre allí? Entonces el pueblo es consagrado por medio de un sacrificio. Versos 4 al 6. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas alzaron el arca y llevaron el arca y la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda. Los sacerdotes levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que estaba reunida con él delante del arca sacrificaban tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni numerar. En este segundo elemento está lo que llamamos la limpieza o la consagración. En este caso con los sacrificios de animales. Luego, en todo el capítulo 6, no vamos a leer por lo largo, ocurre la enseñanza. Ocurre la enseñanza del pueblo. Salomón enseña al pueblo.
Él allí dirige al pueblo, por lo menos hasta el versículo 11. Y del versículo 12 al final del mismo capítulo 6, Salomón ora por el pueblo. Salomón ora, hace la oración en representación de todo el pueblo, recordando cuáles eran los términos del pacto y cómo el pueblo respondía, pero recordando sobre todo la misericordia del Señor. Ahí ocurre la oración. Luego, en el capítulo 7, ocurre el banquete de comunión, ocurre la comida. Capítulo 7, versos 9 al 11. Allí ocurre la comida, 8 al 11, 8 al 9. Dice, capítulo 7, versos 8, 9 y 10. Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión por 7 días, y todo Israel con él. Una asamblea muy grande, que vinieron desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. Y al 8º día tuvieron una asamblea solemne porque habían celebrado la dedicación del altar por 7 días y la fiesta por 7 días. Entonces el día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus tiendas, gozosos y alegres de corazón por el bien que el Señor había mostrado a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Aquí ocurrió la comida en la adoración. Y finalmente, verso 10, ocurre el envío. Vamos aquí una vez el envío. El envío. Entonces, ahí volvemos a encontrar la estructura básica de un servicio de adoración. Primero hay un llamamiento, luego hay una limpieza de consagración, luego hay una enseñanza, hay oración, por supuesto, oración en representación del pueblo, y hay una comida. Allí están nuevamente los elementos básicos de un servicio de adoración. Ahora la pregunta es, naturalmente, ¿cuándo ocurre la consagración hoy en día? La limpieza, ¿cuándo ocurre hoy en día? Si no hacemos un sacrificio. ¿Cuándo ocurre? Cuando oramos por el pecado. Cerca. La consagración o la limpieza del pueblo. Cuando venimos a adorar a Dios. Cuando decimos nuestros pecados. Cerca, cerca. Hace parte de eso. Cuando nos arrepentimos. No. En primer lugar, cuando nos llama. Cuando Dios nos llama. Siempre que hacemos una lectura al inicio, que leemos un salmo, que leemos un salmo que nos invita a venir, lo hacemos recordando lo que Cristo ya hizo. Lo hacemos recordando lo que Cristo ya hizo. Es que el sacrificio ya fue derramado. O sea, nosotros siempre venimos a adorar recordando que el sacrificio ya fue hecho. ¿Recuerdan cómo adoró Israel en el Sinaí? ¿Recuerdan cuál fue el momento de la limpieza de Israel? Que lo acabamos de ver. ¿Qué le dijo Dios a Israel? Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y allí les recordaba todo lo que había hecho por ellos, cómo entregó unos corderos en lugar de ellos, de sus hijos, y entonces cómo hizo distinción entre Egipto e Israel. De la misma manera, cuando el Señor nos llama a nosotros, cuando Él nos llama a nosotros, que hacemos alguna lectura, normalmente un salmo de adoración, el Señor nos llama, estamos recordando que estamos viniendo por su misericordia,
que estamos viniendo por su gracia, que no estamos viniendo por nosotros mismos. Cuando Él nos recuerda a nosotros, cuando venimos, que estamos adorándolo por su gracia, Él nos está limpiando. Él nos está recordando que somos limpios por la obra que Él hizo. Por eso nosotros empezamos el servicio ¿con qué? ¿Leyendo qué normalmente? Un salmo. Y normalmente un salmo de adoración. Porque eso es lo que estamos recordando. Eso es lo que normalmente recordamos. Allí donde encontramos ese elemento de limpieza o de consagración. Por supuesto, todo esto nos lleva a este elemento que ustedes dijeron. Y es que llevamos esto a un nivel más personal. Y es a confesar nuestros pecados. Recordamos su gracia, que es lo primero que ocurre en el llamamiento, y luego, ¿qué es lo que pasamos a hacer? Confesar nuestros pecados. Recordamos por su gracia, recordamos que nosotros hemos pecado contra Él. O sea, que somos recibidos porque Él nos recibe primero. Ojo con eso. ¿Por qué somos recibidos? Como lo hemos visto en todos estos pasajes. ¿Por qué somos recibidos? ¿Porque hacemos algo bueno para adorarlo? Somos recibidos porque Él hizo ya algo. Él entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, el pasaje que leímos de Hebreos. Él derramó la sangre del pacto eterno, representada en todos esos sacrificios. Y por eso venimos nosotros, porque Él nos recibe por lo que Él ha hecho. Pero luego pasamos entonces a confesar nuestros pecados particulares, personales. Es lo que hacemos. Entonces, vamos a dejar hoy hasta ese punto, porque nos queda la mitad del material de la clase de hoy todavía. Pero hasta este momento quiero saber si hay alguna pregunta, comentario sobre esto que estamos viendo. Sobre cómo Dios renueva su pacto con su pueblo cada vez que lo adoramos. Recordando que renovar no significa que lo empieza de nuevo. Renovar significa que Él lo qué? Él no lo recuerda. Él no lo recuerda a nosotros. Bueno, si no hay preguntas, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque justo dentro de unos minutos nos vas a conceder el privilegio, Señor, de venir delante de ti, recordándonos, Señor, que hemos sido recibidos por gracia. Somos recibidos porque tú nos has perdonado, porque has derramado la sangre del pacto eterno por nosotros para hacernos aptos para toda buena obra. Te pedimos, Señor, que en esta mañana en especial, con buena conciencia, recordando justamente esto que acabamos de ver, podamos adorarte, Señor, con tranquilidad, con paz en nuestros corazones, sabiendo que todo lo necesario por nuestra salvación ha sido hecho por ti. Y nuestra respuesta, Señor, que sea de fe, de confianza en lo que has hecho. Te lo rogamos, Señor. Amén.